Tal? Buenas noches. Mi, nom- Mi nombre es Efraín Valentín Pérez Ortiz. A continuación, pues les voy a presentar este, la wiki que realizamos. Aquí un poquito de lo que vimos, los integrantes, los temas que cada uno seleccionó y cómo los va a explicar. A mí me tocó desarrollar la parte de tecnologías de la información y la comunicación dentro de la educación de nuestro país. Y les voy a hablar un poquito más en general de todo, porque no quiero que sea muy largo el video. Entonces, no, aquí en esta parte, pues nos habla de este, cómo es que nos ha impactado el cierre de escuelas en México. Nos dice que alrededor de 35 millones de estudiantes pues han sido impactados, ¿no? Eh, eh, Nos dice que las nuevas tecnologías están a la orden del día y que a partir del 20 de abril comenzó la fase uno de la pandemia. Pues comenzaron a hacer los, los planes de acciones para cómo es que se iban a cerrar los ciclos escolares y cómo se iba a llevar a cabo pues, el aprendizaje o la educación aquí en el país. Entonces comenzaron a hacer algunas encuestas o, o algunos datos estadísticos de cómo es que lo podían hacer. Entonces, una de las preguntas que se les hizo a los docentes fue, ¿está usted desarrollando educación a distancia con sus alumnos durante la suspensión de clases por el COVID, perdón, por el COVID-19? Pues aquí los, este, los estados o las regiones que se hicieron las encuestas por el Estado de México, a escuelas privadas, al centro del país, al norte, a Puebla, la Ciudad de México y en el sur del país. Y el promedio de estos resultados fue el 85.5. Aquí sacamos la media aritmética. El resultado bueno, la fórmula es la sumatoria de los eventos por el número de eventos. Y, por ejemplo, sumamos esta cantidad más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, y la dividimos entre el número que es 7. Su resultado fue 596 entre 7, fue igual a 85.2 y pues es lo mismo que después siguieron eh, haciendo algunas encuestas, como por ejemplo cuántas horas dedicadas a la educación daba cada docente. Entonces, igual en las privadas, en el Estado de México, en el centro del país, en el norte, en la Ciudad de México, en Puebla y en el sur. Entonces, por ejemplo, el promedio de 2 horas diarias de todas estas partes del país, pues fue de 45.7. De 3 a 4 horas fue del 30.6. De 5 a 6 horas fue del 14.5. Y de 7 horas o más fue de el 8.9. Pues se fueron suscitando algunas dificultades en cuanto al aprendizaje, porque es algo nuevo esto de las TICs. Entonces, se siguieron evaluando los eventos que estaban suscitando y se les preguntó nuevamente a los docentes cómo se les hacía, o qué tan fácil se les hacía o difícil se les hacía enseñar este, a sus alumnos. Entonces, por ejemplo, muy difícil o fácil, pues igual en las privadas, en el Estado de México, en el norte, en el centro, en Puebla, en la Ciudad de México y en el sur, pues fueron todos estos resultados. Regular, igual fueron estos resultados, y muy difícil fueron estos resultados. Sería muy fácil o muy fácil o muy fácil. Perdón. Entonces,
El promedio de estas fue 49.2, el promedio de regular fue 40.1 y el promedio de fácil pues fue 10.7. Y, y si se dan cuenta, pues siempre el sur del país pues es el más castigado, ¿no? En este sentido de la educación. Si de por sí antes estaba castigado, pues ahora más con esto de la, de la pandemia. Entonces también se realizó una encuesta sobre si las autoridades académicas estaban haciendo algo al respecto, ¿no? Ayudando a los docentes. Y, por ejemplo, aquí en las privadas tenemos el 82.2% que sí. En Puebla teníamos el 71.9%. En el Estado de México el 67.8%. En el norte el 53.3%. En el centro el 46.4%. En el sur 42.9% y en la Ciudad de México 37.7%. Entonces, su media aritmética de esta estadística, pues fue 57.5. Es el promedio de que las autoridades están brindando algún apoyo a sus docentes. Bueno, las autoridades académicas, ¿verdad? Entonces, también se dieron planes de acciones, ¿no? Para eh, agilizar o dar flujo a la educación. Entonces, otra estadística que se trabajó fue algunas estrategias de trabajo a distancia, que fue el llenado de, de guías de estudio, la solicitud de trabajos específicos y tarea y llenado de libros. Y estos son los resultados de cada uno de los planes de acciones. Aquí igual fueron algunas otras estrategias de trabajo que se utilizan a distancia, que fue clases virtuales, trabajos en páginas web, realizar videos explicatorios de los contenidos. Entonces, pues, por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el sur sigue igual muy castigado, pero un plan de acción que le sirvió, pues, fue el realizar videos explicando los contenidos. Aquí el resultado en las privadas, pues, es mucho mayor, ¿no? Tal vez porque pues son instituciones privadas y tienen recursos más viables. Algunos otras estadísticas que se midieron fueron lo de las aplicaciones, ¿no? ¿Qué aplicaciones estamos utilizando? Por ejemplo, Zoom, Google Drive, Google Communication, o bueno, Google Comunicación, el correo electrónico, el YouTube, el WhatsApp y otros. En total, pues fue esto, ¿no? Se ven así muy grandes las gráficas o las barras porque fue la sumatoria de de todos los resultados, de, de todas las, de todas las gráficas. Y por ejemplo, de estas aplicaciones o estas tecnologías, las más usadas, pues fue el correo electrónico y el WhatsApp. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, es una tabla de el porcentaje de estudiantes en la escuela que tienen acceso a una computadora. Es su promedio, sus desventajas, sus ventajas. eh, pues realmente la realidad es que no todos contamos con las tecnologías para estudiar, ¿no? Aquí tenemos una tabla también donde miden los recursos federales de la educación básica. Por ejemplo, en 2018 pues, tuvieron esta cantidad de millones para la educación. En 2019 esta cantidad.
en el 2020 igual, y pudimos calcular la variación nominal en base a estos datos. Aquí colocamos una tabla de Excel de cómo es que junto con la fórmula, cómo es que se calcula la variación nominal. Y tal vez aquí se vea una variación de resultados, pero pues es por lo mismo. O sea, aquí es en Excel, es más, toma punto decimal. Y acá, pues ya son redondeados, pero es muy, muy parecido, ¿vale? Entonces, y en esta parte, pues hablamos de las desventajas de las TICs. Si la Secretaría de Educación Pública está preparada para, para este tipo de enseñanzas, este, si todos los hogares cuentan con tecnología para seguir con este tipo de programas. Entonces, pues, como todo, tiene sus desventajas y ventajas, pero ciertamente la Secretaría de Educación Pública no está preparada este, para este tipo de aprendizaje. Tal vez a largo plazo, sí, pero a corto plazo, este, pues lo vemos difícil. Y pues sería todo de mi parte. Espero que hayan comprendido un poquito de la situación que estamos viviendo durante esta contingencia y muchas gracias.